Un profesor se enamora obsesivamente de una chica de 14 años. Sin embargo, esta obsesión hace que termine haciendo cosas terribles de las cuales quedará sumamente arrepentido. Y justo así inicia la película, con Humbert siendo perseguido por la policía, con una arma y sangre en las manos, sumado a un enorme cargo de conciencia. Sin embargo, años antes, él era un profesor de literatura muy respetado y recién se había mudado de ciudad para poder dar clases en una universidad. En búsqueda de un lugar donde vivir, llega a una casa de hospedaje de una mujer viuda llamada Charlotte. Ella lo saluda muy de buenas y le da un tour por la casa. Podemos ver que está muy sucia y desordenada, lo que hace que el profesor dude si quedarse a vivir o no, hasta que ve algo que lo hace cambiar de opinión por completo. Cuando sale al jardín se queda impresionado, literalmente boquiabierto, al ver a la hija de Charlotte, una chica de 14 años llamada Dolores, la cual estaba leyendo un libro en el jardín. La adolescente voltea y le suelta una sonrisa, y en ese momento es cuando inicia su obsesión. Para poder estar cerca de ella y verla todos los días, Humbert acepta quedarse a vivir en la casa. Pasaban los días y él la observaba más y quedaba más cautivado, pero aquí Lolita empieza a tener actitudes un poco extrañas, ya que en repetidas ocasiones podemos ver cómo la joven se le acerca mucho e incluso se nota de cierta forma que trata de seducirlo. Este hecho nos lo dejan claro un día en el que Humbert estaba escribiendo en su oficina. Dolores entra y se sienta enfrente de él, de una forma que podría ser considerada provocativa. Después se levanta, se le acerca y se sienta en sus piernas para poder ver en qué estaba trabajando. Se voltea y empiezan a platicar mientras están muy juntos, pero son interrumpidos por Charlotte, que llega a la casa y Dolores sale corriendo. Un día Humbert y Charlotte salen a una especie de cita, en la que Charlotte le dice que va a mandar a Lolita a un campamento de verano, para que se le quite lo rebelde, ya que tenía muchos problemas con su madre. Esto deja frío al profesor. Cuando Dolores se entera de esto, obviamente se enoja muchísimo y discute con su madre. Sin embargo, no le queda otra opción más que empacar sus maletas y resignarse. El profesor veía desde la ventana cómo su objeto de amor y obsesión estaba a punto de marcharse por mucho tiempo, hasta que justo antes de partir, Lolita lo ve, se baja del auto y sale disparada hacia él. El profesor, al ver esto, se pone muy nervioso, presiente que algo va a suceder. Lolita sube corriendo las escaleras, entra al cuarto, salta a sus brazos y lo besa, le sonríe y se vuelve a ir. Ahora, es muy importante saber que toda la película está narrada por el mismo profesor, por lo cual no sabemos si los sucesos son fieles a la realidad o simplemente producto de su imaginación. No sabemos si es su mente la que cambia la percepción de los hechos para justificar todo lo que está a punto de suceder. Después de este suceso, el profesor queda impactado, entra en una especie de éxtasis, va al cuarto de la joven y empieza a oler su ropa, pero es interrumpido por el ama de llaves, la cual le entrega una carta escrita por Charlotte que le dice que está muy enamorada y que se quiere casar con él, y si no se va de la casa, ella asumirá que él también quiere casarse con ella. Humbert está tan obsesionado con Lolita que no le importa y decide casarse con la señora solo para poder estar cerca del adolescente. Sin embargo, Humbert no es feliz. Podemos ver cómo le cuesta interactuar con su ahora esposa, no le gusta platicar con ella, se ve que le incomoda mucho el contacto físico, y este rechazo llega al punto en el que todas las noches le da somníferos para que Charlotte duerma y así él no tenga que acostarse con ella. Pero esta relación a medias estaba a punto de terminar, ya que un día, cuando el profesor llega de trabajar, se encuentra a Charlotte leyendo su diario secreto, en el que él había escrito que la odiaba, que solo se había casado para poder estar con Lolita y que se había enamorado y obsesionado con la adolescente. Obviamente Charlotte se enoja y le dice que esa misma noche se largue de la casa y que se aleje para siempre de su hija. Para tratar de calmarla, el profesor va por unos tragos a la cocina, pero en eso se percata de que Charlotte no estaba. Suena el teléfono, él contesta y le informan que en ese mismo momento habían atropellado a su esposa. Él sale y ve que efectivamente ha fallecido. Este hecho cambia el destino de Dolores para siempre, ya que al ser su padre legal, la va a buscar al campamento. Ella, al verlo, se ve muy emocionada, se sube al coche y pregunta por su madre. Él le miente y le dice que está en el hospital por un problema en el abdomen y que le irán a ver al día siguiente, pero esa noche se quedarán a dormir a un hotel. Dolores le da muchas muestras de cariño, a tal grado de que se sube en él y empieza a besarlo, pero cuando esto sucede, son interrumpidos por un policía, hecho que no pasa a mayores. Llegan al hotel y mientras Humbert reserva la habitación, vemos a Lolita platicar con un misterioso hombre, mientras trata de seducirlo, hombre que será muy importante en esta historia. Suben a la habitación, él le dice que lo espere, baja a tomarse un trago y se encuentra con el hombre con el que estuvo platicando Lolita. Su nombre es Claire Quilty, tiene la fachada de ser un director de teatro, pero en realidad maneja una red de trata de menores, cosa que nadie sabe aún. Le dice que sabe que esa joven no es su hija, lo que le da muy mala espina a Humbert. El profesor regresa al cuarto, se pone su pijama e intenta acercarse a la joven, pero ella le dice que si la toca
lo golpeará. Sin embargo, al día siguiente, Dolores se despierta y le da un beso que escala a otras cosas más fuertes, logrando así consumar los más pervertidos deseos de Humbert, acto que se repite en varias ocasiones en el transcurso de la historia, marcando el inicio de la parte más oscura de esta película. Ese mismo día, Humbert le dice que su madre falleció. Lolita se vuelve un mar de lágrimas y Humbert trata de consolarla, ya que a pesar de todo, él realmente le tenía mucho cariño. Después de unos días de estar viajando por todo Estados Unidos, ella se recupera, pasan más tiempo juntos y parece que a este punto ya tienen una especie de vínculo. Sin embargo, Humbert ya había creado celos obsesivos hacia ella, a tal grado que cuando decide establecerse en una escuela para trabajar, también mete a Lolita a estudiar ahí, una escuela exclusivamente de mujeres para que así ella no tenga ningún contacto con ningún hombre. En la escuela, Lolita participa en una obra de teatro, la cual es dirigida por Claire Quilty, el mismo hombre que la joven sedujo en el lobby del hotel. Con el tiempo, Lolita se va volviendo más y más rebelde y más distante de Humbert. Discuten mucho al grado que en una de esas, en un arranque de celos, Humbert la golpea. Lolita sale corriendo de la casa, él sale a buscarla y ve a lo lejos cómo ella estaba hablando por teléfono con alguien que al parecer le tenía mucha confianza, pero en el momento que Lolita lo ve, cuelga, lo cual hace sospechar mucho a Humbert, como si ella estuviera planeando escapar con alguien. Para hacer las paces por esa discusión, Lolita le dice que quiere irse de esa ciudad, así que el profesor le concede el deseo, pero mientras maneja, Humbert empieza a sentir que un coche lo está siguiendo. Tal vez era Claire Quilty, o tal vez un detective. Él no sabía si sus sospechas eran ciertas, pero era un sentimiento recurrente, ya que la culpa que sentía lo hacía pensar eso. Sin embargo, las sospechas del profesor no estaban tan alejadas de la realidad. Un día Lolita se siente mal, así que es internada en un hospital en el que pasa la noche. Humbert regresa al hotel, pero a la mañana siguiente recibe una llamada del hospital en el que le notifican que Lolita ya estaba bien y que la joven le había hablado a un tío para que la fuera a recoger del hospital. Humbert sale corriendo a intentar buscarla, pero ya no la encuentra. Se vuelve loco y empieza a cuestionar al doctor, pero esto no sirve de mucho. Durante meses intenta buscarla por los hoteles cercanos, pero fracasa. Se da por vencido y regresa a su ciudad natal, donde 3 años después recibe una carta de la misma Lolita, quien le manda su ubicación exacta. Así que Humbert decide ir a averiguar qué es lo que en realidad pasó, no sin antes practicar un poco su puntería con la misma arma que vimos al inicio del video. Cuando Humbert llega, Dolores lo recibe. Ahora está casada, embarazada y viviendo en un lugar que se cae a pedazos. Humbert queda en shock y en ese momento Dolores le cuenta toda la verdad. Le dice que quien se la llevó del hospital fue Claire Quilty y que fue el único hombre por el que de verdad ha sentido amor. Esto nos da a entender que en verdad nunca amó a Humbert y al llegar a esa conclusión se desmorona. Después le cuenta que descubrió que en realidad Quilty grababa a menores teniendo relaciones en su mansión y al negarse a esto, Lolita fue expulsada de ahí y por eso terminó en esa situación. Pero el profesor aún la amaba, aunque solo era un eco de lo que alguna vez fue. Le da dinero y le invita a irse a vivir con él. Ella toma el dinero pero rechaza la oferta y para terminarlo de romper le dice que si se fuera de esa casa preferiría irse con Claire. Destrozado, Humbert sale de la casa y le pregunta si algún día lo perdonará por todo lo que le hizo. Ella no responde y se despiden, pero las cosas no se iban a quedar así. Humbert dice: me arrepiento de todo lo que pasó antes de despedirme de Dolores, pero no me arrepiento de nada de lo que hice después. El profesor maneja velozmente hasta la mansión de Claire, entra y lo encuentra. Le dice que es el padre de Dolores y que por su culpa no pudo redimirse nunca. Claramente la culpa que siente por todo lo que le pasó a la chica es inmensa. Finalmente, después de forcejear un poco por el arma, logra acabar con su vida. Huye y es perseguido por la policía y así termina esta película, la cual en su momento muchos romantizaron y dijeron que era una historia de amor, pero yo no creo que sea tan cierto ahora, ya que el tema que toca es sumamente delicado. Pero más allá del tema, quiero hablar de lo que pasó después. Esta película, según la misma Dominic Swain, fue la responsable de iniciar la destrucción de su carrera y de su persona. Interpretar este papel hizo que quedara encasillada y cosificada. A Swain comenzaron a llegarle guiones para interpretar personajes similares. Se buscaba explotar su sensualidad sin que importara nada más. La propia actriz aseguró que todo lo generado por la película la afectó. Dijo que nunca se sintió cómoda con el papel y que para una chica tan joven es muy difícil aprender a lidiar en un mundo tan complicado como lo es la industria de la actuación. Todos los productores querían tenerla entre sus filas, pero en roles eróticos. Y esta es otra historia que nos recuerda que si solamente vemos a las personas como un cuerpo para nuestra satisfacción, como un objeto, como un medio para un fin, no somos diferentes a las bestias. Los humanos no somos objetos, somos personas que no necesitamos ser utilizadas, sino amadas.